La Epístola a los Romanos es, sin lugar a dudas, la mayor obra teológica del apóstol Pablo. Este libro ha sido llamado la Constitución de la Cristiandad, el Manifiesto Cristiano. Sin ninguna duda, esta epístola ha contribuido al fortalecimiento espiritual de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de las edades. Cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, uno de sus temas fue un nuevo comienzo. Él explica cómo el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a los problemas viejos que todo el mundo enfrenta, a problemas como el pecado, la culpa, la derrota, las relaciones quebrantadas y disfuncionales. Ha llegado la hora del cambio, es el tiempo de la renovación, y la epístola a la iglesia en Roma nos señala el camino. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos da. Le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias a Dios porque mientras hay vida hay esperanza. Y mientras hay vida hay esa oportunidad de servirle a nuestro Dios. La semana pasada anunciamos que hoy día íbamos a comenzar el libro de Romanos, la gran epístola del apóstol Pablo a esta iglesia en Roma. ¿Cuántos han venido preparados? ¿Cuántos han venido emocionados, quizás curiosos de aprender más de la palabra de Dios? A ver, levanten la mano. Todos los que estamos aquí estamos con ese deseo de aprender más de la palabra de Dios. Así que vamos a abrir rápidamente, vamos a nuestras Biblias en el libro de Romanos. El libro de Romanos, y vamos a comenzar, vamos a dar lectura a estos 7 primeros versículos. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy común ver durante las campañas políticas que muchos de los candidatos prometen siempre hacer nuevas cosas para resolver los problemas viejos. Ya sea que se trate de una nueva política, de una nueva estrategia o de una nueva visión, la promesa siempre es la misma. Es el tiempo de un nuevo comienzo. Llegó la hora del cambio. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, uno de sus temas fue precisamente un nuevo comienzo. Él explica cómo el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a los problemas viejos que todo el mundo enfrenta, a problemas como el pecado, la culpa, la derrota, las relaciones quebrantadas y disfuncionales. Alguien dijo lo siguiente: el corazón de los problemas del hombre es el problema del corazón. Y solo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener un nuevo corazón que nos capacite para tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. El verdadero comienzo empieza con una nueva relación con nuestro Dios, a la cual el apóstol Pablo llama justificación, una doctrina bíblica básica que todo hijo de Dios debe entender y conocer. Esta nueva relación con Dios, que comienza con la justificación, siempre va a continuar con la santificación, otra doctrina bíblica básica que nos habla de un nuevo poder que viene a morar en el creyente, que viene a morar en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a vencer el pecado
y nos va a dar un nuevo motivo para vivir. En esta epístola, el apóstol Pablo nos dice cómo es que la nueva vida en Cristo nos permite ser buenos amigos, buenos ciudadanos y buenos siervos de Dios en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo lleno de maldad, donde el egoísmo, donde la idolatría al ser humano, al pecado, al materialismo y al consumismo son constantemente publicitados y promocionados. Mientras el apóstol Pablo razona sobre el maravilloso plan de salvación de nuestro Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y explica cómo este plan funciona, nosotros descubriremos cuán práctica es en realidad esta vida renovada, esta nueva vida, y cómo es que la gente, nosotros, el cristiano, justificados, podemos experimentar esta nueva clase de vida, esta renovación en nuestro diario vivir con nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo y hermano, ha llegado la hora del cambio. Es el tiempo de la renovación. Y la epístola a la iglesia en Roma nos señala ese camino. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida. Tu palabra, Señor, es la fuente de transformación. Señor, te damos gracias una vez más por esta hermosa epístola, por esta hermosa carta del libro a la iglesia a los romanos. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y te damos gracias por ese evangelio de nuestro Señor Jesús, que nos dio paz contigo, que nos justificó. Padre Celestial, quédate con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La introducción a la epístola a los romanos, el apóstol y el evangelio. Ese es el título de este estudio. La introducción a la epístola a la iglesia en Roma, el apóstol y el evangelio. Y lo primero, hermanos, que vamos a hacer, vamos a revisar en primer lugar el contexto histórico de esta iglesia y a la misma vez el panorama de esta gran epístola. El Nuevo Testamento no nos dice cómo fue el comienzo de la iglesia en Roma. Algunos hermanos de diferentes partes del mundo de ese entonces habían tomado su residencia en Roma, la capital del Imperio Romano. En el capítulo 16 y en los versículos 3 y 5 de esta epístola, vemos que varios de ellos habían sido compañeros en el Evangelio con el apóstol Pablo y habían recibido la verdad de Dios de parte de él. Otros habían recibido la verdad entre los judíos que habían recibido a Cristo antes que el apóstol mismo, como lo vemos en los versículos 7 del capítulo 16 de esta epístola. Pero ni Pedro ni Pablo habían estado en Roma cuando esta carta fue escrita. La epístola fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente desde la ciudad de Corinto, en los años 57 y 59, algún tiempo antes del último viaje del apóstol a Jerusalén, ciudad en la que conocemos fue encarcelado y finalmente enviado como un prisionero a la ciudad de Roma. Pero la iglesia de Dios ya había sido fundada en la ciudad antes de su llegada. De los saludos dados por el apóstol Pablo en el capítulo 16, pareciera que habían varias iglesias que se reunían en varias casas. Los nombres de las personas que se mencionan ahí sugiere que los cristianos eran principalmente gentiles, con un número menor de judíos. La reputación de los cristianos en Roma, mis hermanos, se había extendido, se había divulgado a todo lugar. Tanto la fe como la obediencia de estos hermanos era muy bien conocida. El apóstol les escribe esta carta con el propósito de confirmarlos en las bases de la fe cristiana. El apóstol Pablo expresa en esta epístola que él había tenido el plan de ir a visitarlos, de poder tener un tiempo de predicar el evangelio juntamente con ellos en Roma y desde ahí ser encaminado a esta ciudad de España. A pesar de que todavía tenía esas intenciones,
el cáncer de los falsos maestros, de los maestros judaizantes, se extendía. Y estos falsos maestros habían causado grandes estragos y daños en las iglesias ya de Antioquía, en Corintio y Galacia. Y era probable que se hicieran camino hacia Roma. Para evitar esto y para asegurar que su visita a Roma sea agradable, Pablo escribe esta epístola para ser claro y afirmar el propósito y la naturaleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esto, él demuestra cómo es que el Evangelio de Cristo llena y suple lo que no se encuentra tanto en el paganismo como en el judaísmo o en otra corriente religiosa o filosófica. Por lo tanto, esta epístola, hermanos, armaría a la iglesia en Roma contra los que quisieran pervertir el Evangelio de Dios o quisieran sugerir que el Evangelio se trataba de algo inadecuado. Y en los versículos 16 al 17 del primer capítulo de Romanos, podemos ver que el gran tema de esta epístola es el siguiente. Podemos leerlo, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en estos dos versículos, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo afirma su confianza en el Evangelio y las razones de su confianza. La mayor parte de esta carta está dedicada a explicar el por qué y el cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el poder de Dios para salvar a los que creen en Él. Y en los primeros 7 versículos, el apóstol Pablo va a describir la naturaleza de este glorioso Evangelio. Pero antes de hacerlo, él va a dar a conocer sus credenciales que lo respaldan como un representante digno de este Evangelio. La Biblia nos habla de este gran hombre, el apóstol Pablo. Él fue una persona muy especial, hijo de padres judíos. Su nombre antes de su conversión al cristianismo, Saulo, le fue dado posiblemente en honor al rey Saúl, primer rey de Israel. Él fue enseñado desde muy temprana edad estrictamente conforme a la ley judía e instruido a los pies de este gran hombre Gamaliel, un doctor de la ley, muy respetado por los judíos. Tanto era su celo en lo que él creía, que se convirtió en el perseguidor número 1 de la iglesia de Dios, hasta que encontró salvación en su camino hacia Damasco. Él fue un hombre conocedor del griego y de sus corrientes filosóficas. Y por último, el apóstol Pablo, él tenía la ciudadanía romana, pues había nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad romana, equivalente a poseer la ciudadanía americana en nuestros días. Y ya en el cristianismo, Pablo fue un apóstol grandemente usado por nuestro Dios. A través de su ministerio, muchos milagros fueron hechos. Muchas almas vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo mucho de qué exaltarse y gloriarse, el apóstol Pablo comienza su epístola a los hermanos en Roma con su primera credencial. Por cierto, muy fuera de lo común. En el versículo 1 leemos: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. En lugar de usar otro gran título, él prefiere usar el título de siervo. Pablo, mis hermanos, amaba el ser llamado un siervo de Jesucristo. Él sabía que el Señor lo había redimido y que ya no se pertenecía a sí mismo, ni mucho menos al enemigo, sino que ahora pertenecía a Jesucristo, a su Señor, quien lo había comprado y quien lo había hecho uno en Él. Y la raíz griega que traduce esta palabra siervo es doulos, que significa, hermanos, significa esclavo. Y esto nos trae a la mente la ley del esclavo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 21. De acuerdo con esta ley, un esclavo podía rechazar su propia libertad
para permanecer por siempre con su amo, especialmente cuando el amo era bondadoso, bueno y compasivo. Y de la misma manera, en vista a todas las bondades recibidas cuando él recibió el Evangelio de Dios, el apóstol Pablo se declara abiertamente como un siervo, como un esclavo, para siempre de su amado Señor y Salvador Jesucristo. El antiguo maestro, el antiguo amo, Satanás, quedó atrás. El antiguo amo, el antiguo maestro, quedó en la historia de su vida. En lugar de exaltarse a sí mismo, Pablo escogió humillarse. Y este fue el secreto, mis hermanos, de la grandeza del apóstol. Pablo sabía que como esclavo no tenía derechos personales. Su vida fue dictada por su maestro, por su Señor. Su vida estaba totalmente entregada a la voluntad de Dios. No hay duda que esta fue la razón por qué el Señor usó al apóstol Pablo de una manera tan grande. Mis queridos hermanos, que este ejemplo de humildad, que este ejemplo de entrega al servicio de nuestro Dios pueda inspirarnos a nosotros a imitar a este hermano, que al igual que él, en humildad y en gratitud por esta gran salvación de nuestras almas y por todos los favores inmerecidos que recibimos todos los días de nuestras vidas, nosotros podamos entregar también nuestras vidas, nuestra voluntad a nuestro Dios. Solo así nuestro Dios hará grandes obras en nosotros y a través de nosotros, así como Él lo hizo con este hermano tan amado, el apóstol Pablo. Y el versículo 1 continúa declarando su segunda credencial de Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo no solo fue un siervo de Jesucristo, sino también fue un apóstol. Y esta palabra se refiere a un embajador. Esta palabra literalmente significa uno que ha sido enviado. Pablo fue una persona enviada como representante de los cielos a las naciones gentiles. Es conocido por nosotros que los embajadores suelen llevar consigo tanto el mensaje como la autoridad del país y del rey que los envió. Pablo no fue la excepción. Él fue un representante del rey, de nuestro Señor Jesucristo, y él operó bajo su autoridad divina. Y no solo esto, sino que él recibió el mensaje, la doctrina del Evangelio directamente de nuestro Señor Jesús. Cuando Pablo habló, él habló en el nombre del Señor. Cuando él actuó como representante del trono del cielo. Su autoridad era la autoridad de Dios mismo. Es digno de notar que Pablo era lo que era por la voluntad de Dios. Notemos que el versículo 1 nos dice que él había sido llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado al apostolado por la voluntad soberana del Dios Todopoderoso y no por voluntad de hombres. Pablo llegó a ser lo que fue por la gracia de Dios que estaba operando en su vida. Y así como Dios lo rescató, cómo lo salvó, cómo lo levantó y lo llamó al apostolado, nuestro Dios hará lo mismo con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Aunque nosotros no tenemos el oficio de apóstol, todos nosotros somos embajadores del cielo. Dios nos ha comisionado a todos nosotros para ser sus representantes, sus portavoces a un mundo perdido en el pecado, a un mundo que está en tinieblas espiritual. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3, nos dice claramente que nosotros somos las mismas palabras de Dios escritas en nuestros corazones para ser leídas por todos los hombres del mundo. Cuando el mundo nos vea, ellos puedan ver en nosotros, hermanos, a personas entregadas por completo a nuestro Dios y a su voluntad. Ellos necesitan ver en nosotros personas que viven como verdaderos embajadores representando al cielo, a nuestro Dios. Pero hay una tercera credencial que Pablo presenta. Y el versículo 1 continúa diciendo,
apartado para el Evangelio de Dios, apartado. Sabemos que él, el apóstol Pablo, fue apartado desde el vientre de su madre. Sabemos que él fue apartado para llevar el nombre de Dios a los gentiles y que él fue apartado por el Espíritu Santo para la obra. Pero aquí en este versículo, esta referencia, hermanos, nos habla del plan de Dios para la vida de este amado hermano, de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue apartado para la predicación del evangelio. Pablo estaba plenamente dedicado, hermanos, a la predicación del evangelio del Señor. Su tiempo, sus energías, sus talentos, sus dones, sus bienes, sus trabajos, sus recursos, todo esto, hermanos, él lo canalizó con el único objetivo de cumplir con este ministerio de la predicación. El evangelio fue la gran pasión de su vida, de este hermano. Su vida literalmente se consumió en la predicación del evangelio de nuestro Dios. Pablo fue un siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol, un mensajero, apartado por Dios para llevar y proclamar al mundo gentil el glorioso evangelio, y luego de presentar sus credenciales, haciéndolo un representante digno de este evangelio, el apóstol Pablo pasa a describir, pasa a definir la naturaleza de este gran evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? Y la palabra, hermanos, evangelio viene de una raíz griega que significa buenas nuevas. Pero, ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y al final del versículo 1, nosotros leemos que este es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Este mensaje no se originó en la mente del hombre. Este mensaje no es una invención, no es una fantasía, no es un cuento de buenas intenciones producto de la mente del hombre. Este mensaje, mis hermanos, mi amigo, nació en el corazón mismo de nuestro Dios, en su amor, en su infinito amor hacia la humanidad. Este mensaje son las buenas nuevas de Dios para el hombre, ya que tiene su origen en Dios mismo y en su consejo eterno. El Nuevo Testamento nos habla una y otra vez que estas buenas nuevas, este evangelio fue ideado, fue planeado mucho más antes del que el hombre viniera a la tierra, a este mundo, mucho más antes que el mundo fuera fundado. Dios en su infinito amor diseñó este plan de reconciliar a la humanidad consigo mismo, para que los pecadores perdidos pudieran venir a Él libremente a través de la fe y recibir de su gracia salvación y vida eterna. Pero en el versículo 2 nos habla que este evangelio es el mismo evangelio que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, en muchas maneras, en diversos tipos, en los sacrificios y en predicciones directas. Este evangelio fue anunciado y los creyentes hermanos judíos del Antiguo Testamento estuvieron esperando con interés su cumplimiento. Y a lo largo del Antiguo Testamento, desde el Génesis capítulo 3 hasta el profeta Malaquías, se encuentran las promesas y las profecías acerca de este evangelio. Es por eso que el Antiguo Testamento es el fundamento del evangelio de Dios. Es por eso que el rechazo o el descrédito al Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios es un asunto muy serio. Y podemos ver en el versículo 3 que el evangelio de Dios es una persona, que el evangelio de Dios es una persona acerca de su Hijo. Es concerniente, el evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas de Dios, mis hermanos, mis amigos, es Jesucristo. Jesús es el nombre del Hijo de Dios en su humillación, que vivió entre nosotros. Cristo, el Mesías, es su nombre en la resurrección y Él es el Señor de todos. El Señor Jesucristo es la manera adecuada de dirigirse a Él. Y continuamos leyendo en el versículo 3.
La palabra de Dios dice, del linaje de David según la carne. Y esto nos trae, hermanos, a su encarnación. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos da la humanidad perfecta de Jesús y la deidad perfecta de Cristo. Una de las doctrinas de la Iglesia de Dios es que el Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y este es el Evangelio de Dios. Y estas son las buenas nuevas de Dios. Dios se hizo hombre para buscar y salvar al hombre que se había perdido. Él vino de la descendencia de Abraham y de la casa de David, según la promesa divina. Él era el hijo de David y señor de David, la raíz y el linaje de David. Suyo es el trono porque Él es el rey de los judíos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Él vino para ir a la cruz y terminar la gran obra que permita que Dios sea el justo y el que justifica. Como veremos más adelante en los siguientes estudios que vamos a tener los domingos de este hermoso libro de Romanos. Él recibirá el trono cuando Él venga de nuevo con gran poder y gloria. Él vivió en santidad perfecta en la tierra y el Espíritu de santidad, mis hermanos, estuvo sobre Él. Él vino a revelar el carácter de Dios. Él vino a revelar la justicia de nuestro Dios. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, el versículo 4 nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Su resurrección prueba su nacimiento virginal. Su resurrección prueba que Él es el Mesías prometido. Su resurrección prueba que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección prueba que Jesucristo es el tema principal del Evangelio de Dios, de las buenas nuevas de Dios. Y en los versículos 5 al 7 nos habla que este Evangelio de Dios, que este Evangelio prometido, que este Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Dios, no es para que quede con nosotros, sino que este Evangelio, mis queridos hermanos, es para ser predicado. Y mi querido amigo, este Evangelio es para ser obedecido. Después de haber completado la definición del Evangelio, el apóstol Pablo, en el versículo 5 y 7, nos habla de su llamado al apostolado y la extensión de su ministerio a la predicación. Vemos que por gracia, por el favor de Dios, Él recibió el apostolado. Fue a través de la gracia divina, no su propia justicia, que fue elegido para un cargo tan alto y privilegiado. Y su comisión, como dice el versículo 5, su predicación no fue restringida, no fue restricta a un solo lugar, sino que el versículo 5 nos dice que fue para todas las naciones, incluyendo Roma, para todas las naciones. Y asimismo nosotros hemos recibido un mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Cristo resucitado les dijo a sus discípulos, y por extensión a nosotros: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio de Dios, estas buenas nuevas de Dios que hemos recibido el día cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no es para que quede con nosotros, mis queridos hermanos. Este Evangelio es para ser predicado a todas las naciones. Y este Evangelio, hermanos, debe de ser proclamado, debe de ser predicado para ser recibido y ser obedecido a través de la fe, mi querido amigo. Es nuestro deber de predicar la palabra de Dios, el Evangelio,
Y es deber, mis queridos amigos, de todos los hombres, de escuchar y creer el Evangelio. Recibir el Evangelio por fe es obedecer al Dios del Evangelio. Y para terminar esta tarde, este es el Evangelio de Dios. Estas son las buenas nuevas de Dios. Dios vino a este mundo y vivió entre nosotros. Jesucristo vivió una vida en santidad, sin pecado. El Cordero de Dios murió en la cruz, donde Él ofreció el sacrificio perfecto al derramar su sangre. Allí en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Allí en la cruz, Él satisfizo la demanda del Padre. Y la palabra de Dios nos dice que Él fue sepultado, pero al tercer día, Él resucitó con poder de Dios, porque la tumba no lo podía retener. Y ahora Él está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, ofreciéndote, querido amigo, un nuevo corazón, ofreciéndote una nueva relación con tu Dios, ofreciéndote una vida nueva, ofreciéndote una vida eterna. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, yo le invito esta tarde a pasar adelante y hacer de este altar un lugar de donde usted lo pueda recordar el resto de tus días, donde tú abriste tu corazón, donde tú dejaste que este Evangelio de Dios venga a morar en tu vida. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, felices de usar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la Epístola a los Romanos. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.